A los 67 años, Ana María Polo ya no necesita levantar el mazo para demostrar que ganó su batalla más difícil. Su verdadera victoria está en Miami, dentro de una casa de 2 plantas rodeada de palmeras, protegida por altos muros y ubicada cerca del agua. Allí, lejos del ruido del estudio, conserva banderas de Cuba, pinturas, reconocimientos, guitarras, fotografías y recuerdos de una carrera que cambió para siempre la televisión en español. En el muelle descansa su embarcación Anita. En el interior hay una sala especial donde recibe a las personas más cercanas. Y en cada rincón aparece la misma conclusión. Aquella mujer que durante 18 años escuchó conflictos ajenos hoy protege con firmeza su propia paz. Pero la imagen tranquila de 2026 esconde una historia mucho más dura. Ana María Polo no llegó a esa casa porque la vida le regalara comodidad. Llegó después de una infancia marcada por la emigración, un matrimonio demasiado temprano, la pérdida de un embarazo, una separación, años de trabajo como abogada, una lucha contra el cáncer de mama, jornadas agotadoras de grabación, y una fama tan grande que incluso después de dejar la televisión millones de personas continúan llamándola Doctora Polo. Nació el 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba. En 1961, cuando tenía apenas 2 años, salió de la isla junto a sus padres Joaquín Polo y Delia González. La familia pasó por Miami y después se estableció en Puerto Rico. Aquella mudanza cambió su destino. Ana María creció lejos del país donde había nacido, pero nunca perdió la conexión con sus raíces cubanas. Esa identidad aparece todavía en su manera de hablar, en sus gestos, en el humor, en la música y en varios objetos que conserva dentro de su casa. En Puerto Rico estudió en la Academia del Perpetuo Socorro y descubrió muy pronto que tenía una voz capaz de llenar un escenario. Participó en producciones musicales como Gospel Jubilee y Showboat. En 1975, durante el Año Santo, formó parte del coro Jubilee, invitado a cantar en la Basílica de San Pedro en Roma. Tenía 16 años. Mucho antes de convertirse en una figura de la televisión, ya conocía la disciplina de los ensayos, el miedo antes de salir a escena y la responsabilidad de usar la voz frente a un público. Al regresar a Miami, su vida personal tomó un rumbo doloroso. Se casó a los 19 años. Era muy joven y todavía estaba intentando entender quién quería ser. Durante aquel matrimonio quedó embarazada, pero perdió al bebé. La experiencia dejó una herida profunda. Poco después, la relación terminó. En vez de convertir esa tragedia en un espectáculo, Ana María prefirió mantener muchos detalles en privado. Sin embargo, con el paso del tiempo reconoció que aquella etapa la obligó a madurar cuando apenas comenzaba la vida adulta. Ese primer matrimonio también ayuda a explicar por qué ha protegido tanto sus relaciones sentimentales. Durante años, revistas y programas de entretenimiento intentaron atribuirle parejas, bodas secretas y romances nunca confirmados. Ella rara vez respondió. Su posición ha sido constante. La privacidad no es una deuda que una persona famosa tenga con el público. En 2019 afirmó que no existe nada más bello que la privacidad del ser humano. Esa frase no fue una estrategia. Era la descripción de la forma en que decidió vivir. Mientras reconstruía su vida, Ana María Polo apostó por la educación. Estudió ciencias políticas en la Universidad Internacional de Florida y después obtuvo su título de Derecho en la Universidad de Miami. En 1987 completó su formación jurídica. Más tarde trabajó durante años en asuntos familiares. Atendió divorcios, adopciones, custodias, pensiones alimenticias, disputas de paternidad y situaciones de violencia doméstica. No eran historias inventadas para conseguir audiencia. Eran conflictos reales que podían decidir el futuro de adultos y niños. El gran giro ocurrió el 2 de abril de 2001. Telemundo estrenó Sala de Parejas, un programa pensado inicialmente para tratar problemas sentimentales. La primera planificación contemplaba solo 52 episodios. Nadie imaginaba que aquel formato crecería hasta convertirse en uno de los espacios más reconocidos del mundo hispano. Ana María aparecía como árbitra, escuchaba a las partes, analizaba las pruebas y comunicaba una decisión. No actuaba como jueza de un tribunal estatal.
Los participantes aceptaban voluntariamente el proceso televisivo y las condiciones establecidas por la producción. Sala de Parejas creció rápidamente. En 2004, Ana María propuso ampliar la temática porque los conflictos conyugales ya no eran suficientes. En 2005, el programa adoptó el nombre Caso Cerrado. Desde entonces comenzó a incluir disputas familiares, problemas de convivencia, engaños, herencias, identidad, discriminación, custodia, violencia y asuntos sociales que dividían opiniones. La transformación convirtió un espacio de parejas en una ventana diaria hacia las tensiones de la comunidad latina. La frase final se volvió parte de la cultura popular. He dicho caso cerrado. 4 palabras que atravesaron fronteras. El mazo golpeaba la mesa y el episodio terminaba, pero la discusión continuaba en las casas. En muchos países, familias enteras debatían si la decisión había sido justa. Para algunos espectadores, Ana María era una autoridad. Para otros, era una figura exagerada. Incluso quienes criticaban el formato reconocían su capacidad para mantener la atención. En 2019, después de 18 años al aire, la producción informó que alrededor de 1 millón de latinos veían el programa diariamente. Otros 7 millones lo seguían cada mes mediante su canal de YouTube. En los momentos de mayor audiencia, Ana María llegó a ocupar hasta 3 horas diarias dentro de la programación de Telemundo, en algunos mercados. Caso Cerrado fue emitido en más de 20 países de América Latina y también llegó a Estados Unidos, Europa y otras regiones. Entre 2001 y 2019 se grabaron más de 2.000 episodios. Ese número permite entender la dimensión del trabajo. Cada capítulo requería revisar historias, comprender posiciones opuestas, escuchar testimonios, reaccionar ante pruebas y producir una conclusión comprensible para el público. Aunque algunos casos eran recreados o interpretados por participantes contratados, Ana María explicó que las situaciones estaban basadas en conflictos que ocurrían en la realidad. El objetivo, según ella, era analizar el problema y provocar reflexión. En 2010, llegó uno de los reconocimientos más importantes. Caso Cerrado fue nominado a un premio Daytime Emmy en la categoría de programa legal o de tribunales. Fue un momento histórico para una producción de una cadena en español. La nominación confirmó que el formato había superado la condición de fenómeno latino para entrar en una conversación más amplia dentro de la industria televisiva estadounidense. El éxito produjo dinero, pero las cifras deben tratarse con cuidado. Diversos medios de entretenimiento han publicado que en la etapa más rentable del programa, Ana María Polo pudo recibir alrededor de $6 millones al año. Esa cantidad equivaldría a unos $500,000 mensuales. Sin embargo, no existe un documento financiero público presentado por ella que confirme ese salario exacto. Por eso, la cifra debe entenderse como una estimación repetida por la prensa, no como un dato oficial auditado. Lo mismo ocurre con su fortuna total. En Internet aparecen cálculos muy diferentes sobre su patrimonio. Algunos mezclan salario, propiedades, derechos televisivos y supuestos contratos. Otros repiten cantidades sin explicar su origen. La realidad es más sencilla. Ana María nunca ha publicado un balance completo de sus cuentas, inversiones o bienes. Afirmar una cifra exacta sería convertir una especulación en verdad. Lo comprobable es que trabajó durante décadas. Encabezó un programa internacional, publicó libros, participó en campañas publicitarias y posee una residencia destacada en el sur de Florida. Su casa es la imagen más visible de ese éxito. En 2019, una entrevista realizada en el sur de Florida describió la propiedad como una pequeña mansión de 2 plantas situada en una isla. El bote Anita permanecía amarrado al muelle. Ana María contó que salir al mar al menos una vez por semana era uno de sus mayores placeres. También dijo que jugaba billar todos los días, normalmente alrededor de las 4 de la tarde. En febrero de 2025 volvió a mostrar una parte de la residencia durante una conversación con el periodista Javier Seriani. La fachada clara, las palmeras, el muro exterior y la distribución de 2 niveles confirmaron que seguía viviendo en un espacio amplio y reservado en Miami. Ana María apareció sin maquillaje. Explicó que desde hacía tiempo había dejado de maquillarse y que agradecía no tener que hacerlo.
La escena contrastaba con la imagen impecable que durante años presentó frente a las cámaras. La entrevista se realizó en una sala que ella llama Sala VIP, destinada a invitados especiales. Allí se observaban banderas cubanas, sombreros, cuadros premios y recuerdos acumulados durante su carrera. No parecía un museo diseñado por un decorador para impresionar. Parecía el archivo personal de una mujer que había vivido varias vidas. Cuba, Puerto Rico, Miami. El derecho, la música, la televisión y la familia estaban reunidos en el mismo espacio. Sin embargo, el dinero y la fama no pudieron protegerla de la peor noticia de su vida. En mayo de 2003, cuando tenía 44 años, descubrió una pequeña masa mediante una autoexploración. Consultó a un médico, se sometió a una biopsia y recibió el diagnóstico de cáncer de mama. El momento fue devastador. Su carrera televisiva apenas comenzaba a despegar. Y de repente tuvo que pensar en la posibilidad de morir. El tratamiento incluyó una mastectomía radical del seno derecho. Ana María ha hablado de las cicatrices físicas y emocionales que dejó esa operación. También ha insistido en que la detección temprana fue decisiva. En lugar de esconder la enfermedad, utilizó su visibilidad para promover controles médicos y concientización, especialmente entre mujeres hispanas que por miedo, falta de información o dificultades económicas postergan las revisiones. El último episodio de la etapa original fue grabado en diciembre de 2019. Ese mismo año terminó su contrato con Telemundo. El programa continuó circulando mediante repeticiones redes sociales y plataformas digitales, pero ya no se producían capítulos diarios con el ritmo anterior. Ana María explicó después que estaba agotada. Había trabajado durante casi 2 décadas y deseaba vivir de otra manera. Su retiro no fue una desaparición completa. En 2019, habló de una posible película relacionada con Caso Cerrado. El proyecto pasó por varias fechas tentativas, pero no llegó a concretarse. En 2022 se anunció una nueva versión que supuestamente sería producida en estudios de Doral, al norte de Miami. Tampoco se materializó. Hasta la información pública más sólida disponible, no existe una nueva temporada grabada que continúe oficialmente la producción original. La vida cotidiana cambió por completo. En una entrevista de octubre de 2025 contó que dedicaba el tiempo al jardín, al mar, a viajar y a ver televisión. Era una rutina sencilla comparada con los años de estudio. También continuaba conectada con las personas de Miami. Cuando salía alguien se acercaba, la abrazaba o le contaba un problema. Incluso sin mazo y sin tribunal, muchos seguían viéndola como una figura capaz de escuchar. Su influencia digital también permaneció. En marzo de 2026, celebró haber superado los 23 millones de seguidores en Facebook. Dijo que ese número la obligaba a pensar en todos los años, escuchando historias, analizando conflictos y tratando de aportar una reflexión. También recordó que cuando viajaba, personas de distintos países se acercaban para decirle que habían crecido viendo su programa. Pero aquel mensaje de marzo de 2026 incluyó una revelación preocupante. Ana María anunció que debía someterse a una operación en las cuerdas vocales. Explicó que estaba ronca y que los médicos relacionaban el problema con el esfuerzo acumulado de una persona que había hablado y gritado durante muchos años. La voz que la convirtió en una celebridad se había transformado en un nuevo motivo de incertidumbre. La cirugía estaba prevista para el 20 de marzo de 2026, pero ese día comunicó que no habían podido realizar el procedimiento. No dio de inmediato todos los detalles. Lo más impactante fue su petición. Preguntó qué haría sin su voz y pidió oraciones a sus millones de seguidores. En esa frase desapareció la figura invencible del tribunal. Quedó una mujer consciente de que su instrumento más poderoso también podía fallar. Su vida sentimental continúa siendo el terreno donde más rumores aparecen y menos hechos comprobados existen. Durante años, se le atribuyeron relaciones con distintas mujeres y hombres. Una de las versiones más llamativas aseguró que se había casado con la cantante Ana Gabriel. En 2025, Ana María Polo rechazó públicamente esa historia. Explicó que se había utilizado una imagen manipulada con inteligencia artificial para fabricar la supuesta boda. En Do 20, también colaboró como portavoz de When We All Vote,
la organización no partidista impulsada por Michelle Obama para promover la participación electoral. Su activismo confirmó que no quería limitarse al entretenimiento. En entrevistas ha hablado sobre inmigración, discriminación, derechos civiles y responsabilidad ciudadana. Para ella, votar sigue siendo una de las herramientas más poderosas de la población. A lo largo de la carrera recibió distintos reconocimientos. Uno de ellos fue el premio Mickey Leland por su compromiso humanitario. En 2021, la ciudad de Hialeah dio su nombre a la calle donde se grabó Caso Cerrado. El homenaje tiene un significado especial. Ya no se trata solamente de una placa o un trofeo guardado en una habitación. Su nombre quedó unido físicamente al lugar donde se construyó una parte importante. También publicó 2 libros basados en cartas enviadas por el público. Querida Doctora Polo, y una segunda colección reunieron confesiones, preguntas y problemas que muchas personas no se atrevían a contar frente a su propia familia. Las cartas demostraban que la audiencia no veía el programa únicamente como entretenimiento. Miles de espectadores consideraban a Ana María una persona a quien podían pedir orientación. Ella siempre explicó los límites de esa confianza. No podía resolver por teléfono un problema migratorio ni intervenir en cada caso enviado por correo. Tampoco ejercía la abogacía cotidiana mientras grababa televisión. Su matrícula profesional y su experiencia legal formaban parte de su trayectoria, pero Caso Cerrado era un programa de arbitraje y entretenimiento, no una corte pública. La precisión es importante porque su imagen era tan convincente que algunos espectadores creían estar viendo un tribunal estatal. Entonces, ¿cuánto vale realmente Ana María Polo en 2026? La respuesta honesta es que nadie fuera de su círculo financiero conoce la cifra completa. Se puede repetir la estimación de $6 millones anuales durante los mejores años. Se puede observar una casa frente al agua, una embarcación, obras de arte, libros, contratos y una carrera internacional. Pero sumar esos elementos sin documentos sería especular. Su mayor fortuna puede medirse de otra manera. Más de 2.000 episodios. 18 años de producción original. Más de 20 países. Una nominación al Daytime Emmy en 2010. 23 millones de seguidores en Facebook, anunciados en marzo de 2026. Una calle con su nombre desde 2021. Y generaciones completas que todavía reconocen su frase final segundos después de escucharla. Su historia no es la de una mujer que nació rica y después se hizo famosa. Es la de una niña cubana que salió de La Habana en 1961. La adolescente que cantó en Roma en 1975. La joven que se casó a los 19 años y sufrió una pérdida. La estudiante que terminó Derecho en Miami. La abogada que atendió divorcios y custodias. La presentadora que comenzó con 52 episodios en 2001. La paciente que enfrentó cáncer en 2003. La figura nominada al Emmy en 2010. La estrella que terminó una etapa en 2019. Y la mujer que en 2026 volvió a pedir apoyo cuando su voz mostró señales de desgaste. Tal vez Caso Cerrado regrese algún día con un formato nuevo. Tal vez aparezca una película. Tal vez una plataforma consiga convencerla. Ella no ha cerrado completamente esa posibilidad, pero también ha dejado claro que no regresará por nostalgia ni por presión. Tendrá que ser una propuesta capaz de enseñarle algo y de ofrecer algo útil a quienes todavía la siguen. La mujer detrás del mazo ha conocido la pérdida, la enfermedad, el agotamiento y la exposición pública. También ha conocido la disciplina, el éxito, el dinero y el cariño de una audiencia inmensa. Sus amores permanecen en gran parte protegidos. Su fortuna exacta permanece sin confirmar. Sus cicatrices no son un secreto. Su casa conserva el resultado visible de todo lo que construyó. Hoy detrás de los muros, las palmeras y el muelle de Miami vive una mujer que ya no golpea la mesa todos los días. Una mujer que atravesó fronteras, tribunales, estudios de televisión y quirófanos. Una mujer que convirtió sus experiencias en una voz reconocida en todo el mundo hispano. Ana María Polo tiene 67 años. Su patrimonio real no está publicado. Su vida amorosa no pertenece a los rumores. Su mansión es el refugio que construyó después de décadas de trabajo.
Y su historia demuestra que el verdadero caso que logró cerrar no fue uno de televisión. Fue el caso de una vida en la que el dolor nunca consiguió dictar la sentencia final.